don't know what I said. I don't remember. ما شروع کننده نیستیم، اما در مقابل اون کسی که طمع داشته باشه حمله بخواد بکنه، اذیت بکنه، لطیفان مشت محکمی به او خواهد زد. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, queridos hermanos y hermanas, pueblo noble de Azerbaiyán Oriental y toda la nación iraní, hoy, en vísperas del aniversario del histórico levantamiento de Tabriz, recordamos cómo el pueblo se levantó contra la tiranía del Shah con fe y coraje. Ese espíritu vive hoy más fuerte que nunca. Los enemigos, encabezados por el gran Satán, creen que pueden doblegar a la nación iraní con sanciones, amenazas y presiones, pero se equivocan gravemente. Estados Unidos es un imperio en extinción, golpeado por crisis económicas profundas, divisiones políticas internas, rechazo social a sus líderes y decadencia moral. Su presidente actual es rechazado incluso por su propio pueblo. Su hegemonía se desmorona. La nación iraní conoce bien sus enseñanzas islámicas y chiíes, sabe lo que se debe hacer. Con esta cultura milenaria, esta historia gloriosa y este elevado conocimiento, no pactará con individuos corruptos como los que hoy están al frente del poder en Estados Unidos. No se rendirá ante el chantaje ni ante la arrogancia. Nuestra resistencia no es solo militar, es espiritual, cultural y popular. Hemos avanzado en ciencia, tecnología y defensa pese a todas las conspiraciones. El ejército más fuerte del mundo puede ser golpeado tan fuertemente que no pueda levantarse de nuevo. Más peligroso que un portaaviones estadounidense es aquella arma que puede enviarlo al fondo del mar. Nuestros jóvenes están preparados. Los enemigos que buscan la rendición de la nación iraní han sido desesperanzados. La República Islámica está basada en la fe, la unidad y la justicia. Si me matan, soy viejo, mi cuerpo ya no vale nada, Irán no se dañará. Está basado en la moral y en el pueblo. Oh Señor, únenos a los mártires y concédenos el martirio en el camino de la verdad. Que la nación siga firme contra la opresión. Muerte a América, muerte a Israel, viva Irán, viva el Islam. Que Dios proteja a la nación iraní y acelere la aparición del Imam Mahdi. Esta, que os acabo de leer, es la última declaración hecha pública, al menos, el día 17 de febrero de 2026 por parte del ya muerto Ayatollah Khamenei, el líder supremo de la República Islámica de Irán. El sábado, día 28 de febrero, fue confirmada su muerte, su asesinato por parte de los Estados Unidos de América con un ataque aéreo que al parecer habría golpeado la residencia del propio Khamenei, donde al parecer no se habría escondido o no habría ido a ningún búnker, sino que fue eliminado en presencia, además de varios miembros de su familia que también fueron asesinados. Las señales que ha dado Irán desde que esto sucedió, que fue el sábado por la mañana, han sido imágenes de resistencia y de golpear las bases americanas en el Golfo Pérsico, tal y como los líderes de la República Islámica de Irán habían avanzado que harían. Han cumplido su promesa, dando lugar a lo que podría llamarse Operación Promesa Verdadera número 3, pues no en vano ya van 2 ocasiones en que los iraníes han respondido a los ataques recibidos, siempre recibidos, del ente sionista y de los Estados Unidos de América. El pasado junio tuvo lugar la llamada Guerra de los 12 días, donde en solitario
entre comillas, Israel se propuso asaltar o destruir a la República Islámica de Irán mediante ataques y terrorismo. Y sin embargo, pues al final tuvieron que pedir la hora, con Estados Unidos interviniendo con un ataque contra las instalaciones nucleares de Irán, en una especie de coreografía, organizada incluso con la colaboración de los propios iraníes, para dar fin a ese conflicto, cuando la realidad era que los israelíes se habían quedado ya sin misiles interceptores para defenderse de los ataques de misiles de Irán. Un ataque de misiles que ya explicamos en su día que podría haberse prolongado hasta noviembre, ininterrumpidamente, se entiende, hasta noviembre de 2026. Las imágenes que se han sucedido en las últimas horas muestran la vulnerabilidad de las instalaciones estadounidenses en el Golfo Pérsico, y hay imágenes de satélite facilitadas por, sobre todo, medios chinos, donde se pueden apreciar graves y extensos daños a todas esas instalaciones, donde el más destacado tal vez es cierta destrucción de sistemas de radar de alerta temprana que son tremendamente caros, cientos de millones de dólares cuestan esos radares, y que fueron destruidos por los drones Shahed de los iraníes, que, como es bien sabido gracias a su conocimiento por la guerra de Ucrania, apenas cuestan $20.000 cada uno. Los Estados Unidos pueden sangrar, los Estados Unidos pueden sufrir. Y a estas horas, todo el mundo especula con lo que pueda suceder, y hay muchísima desinformación y muchísimas noticias falsas en todos los ámbitos. En este sentido, Reflexiones Iracundas nunca ha sido un canal que se ha cebado o alimentado de los rumores ni de tampoco los detalles puramente tácticos de lo que es el conflicto entre naciones. Y sin embargo, eso no nos ha impedido precisamente hablar y con extensión de las guerras del imperio en el mundo, particularmente la guerra de Ucrania. Y es que nosotros, no porque queramos ver la realidad desde una nave espacial, sino porque queremos tener contexto y tener un control sobre qué está sucediendo realmente, intentamos siempre alejar el foco de los detalles. Sin embargo, los detalles también tienen su importancia si ayudan a definir el conflicto en su conjunto. El principal detalle que deberíamos de destacar a estas horas es que, de forma fáctica, si no oficial o cuasi oficial, el estrecho de Hormuz ha sido cerrado para todo barco que no sea chino o ruso por parte de las autoridades iraníes, unas autoridades que, pese al asesinato de Jamenei, siguen firmemente en el control de Irán. Y es que, de alguna manera, este hecho, el cierre de Hormuz, nos va a afectar a todos nosotros, ya no solo por los precios del petróleo y de la gasolina, sino por el hecho de que, de alguna manera, estamos viendo de nuevo cómo hay un ente, una realidad en Irán que persistentemente está siendo negada por parte de nuestras autoridades, opinadores y expertos. Y es que allí, en Irán, no había un señor con unos cuantos guardaespaldas gobernando una nación de 100 millones de personas, sino que lo que había era la cabeza visible de un movimiento, que es el de la República Islámica de Irán, que excede con mucho los personalismos. Desde el comienzo de la República Islámica de Irán ha habido todo tipo de conspiraciones contra ella, auspiciada evidentemente por Estados Unidos y sus aliados. Y es de recordar que hubo una cruentísima guerra entre Irak e Irán que amenazó con destruir también el poder de los ayatolas, el poder de la República Islámica. Sin embargo, ninguna de estas conspiraciones ha tenido éxito, y esto no ha impedido, desde luego, que todas y cada una de ellas hayan sido presididas por una cobertura mediática desde Occidente, donde se daba por supuesto que los iraníes no tenían nada que hacer. Igual que tampoco tenían nada que hacer, ya sabéis, los yemeníes, que bien recientemente han rechazado 2 intentos de destruir su poder por parte de Estados Unidos. Lo cierto y verdad es que Irán, independientemente de las ideas que tengamos acerca de la religión, yo personalmente soy ateo, y por supuesto las ideas que podamos tener sobre la estrecha visión que tienen sobre la vida social, por así decirlo, de las mujeres, algunos de los representantes de esta revolución islámica, independientemente de todos esos hechos, si nos centramos en ese foco global que estaba insistiendo, que es el nuestro, el de Reflexiones Iracundas, está claro que Irán a estas horas representa la más firme defensa y resistencia frente al imperialismo estadounidense en el mundo, tal vez junto con Rusia y, en un segundo plano, China.
Irán, además, tiene una situación estratégica dentro del mundo económico y, de hecho, China, precisamente por eso, está dando un apoyo muy notable en el ámbito militar y en el ámbito estratégico a los iraníes. China no se puede permitir que Irán caiga en manos de Estados Unidos. Por otro lado, a diferencia de otros lugares como Siria, Venezuela y tantos otros lugares donde Estados Unidos fija su atención, en este caso Irán ha atravesado tanta lucha y tantas conspiraciones, como hemos dicho, que ya hace tiempo que purgó en lo más alto de la República Islámica a cualquier traidor que pudiese existir. Siempre subsiste el miedo de que exista una Delcy Rodríguez, ¿verdad?, en los pasillos del poder, pero a estas horas, y con Jamenei muerto, parece que la firmeza de la República Islámica de Irán permanece intacta. Estados Unidos juega con el miedo que tenemos, porque Estados Unidos es la versión hecha carne, por así decirlo, del imperialismo en su esencia, que, como sabéis, decía Lenin, es la fase superior del capitalismo. Y es que en esta fase retorcida y putrefacta del capitalismo bajo el que vivimos, ese capitalismo que tiene a nuestros queridos jóvenes viendo cómo su mejor salida laboral es ir al OnlyFans, pues la realidad es que en esa fase putrefacta del capitalismo, el imperialismo se está mostrando cada vez más violento, cada vez con menor interés por las excusas, y tal vez utilizando la excusa de Donald Trump, estamos viendo cómo ataca a todo lo largo del mundo a todos aquellos que se oponen a su total hegemonía. Y es que a medida que económicamente Estados Unidos está perdiendo importancia, a medida que militarmente Estados Unidos está quedándose atrás, vemos cómo su agresividad y su postura de agresión es cada vez más obvia y cada vez más histérica. Estados Unidos, como decía Jamenei, está en un periodo de profunda degradación, y no solo en lo militar o en lo económico, sino también en lo espiritual. Estados Unidos nunca ha destacado por su producción filosófica, ni siquiera por su producción cultural, más allá de este cine y estas cosas, ¿no? Con las que se ha propuesto con cierto éxito colonizar a todos sus vasallos y a parte de sus enemigos. Y la realidad es que esta guerra podría llamarse, como decíamos en el subtítulo de este vídeo, podría llamarse la guerra de Epstein, la yihad de Epstein, porque hay muchos motivos para pensar que Estados Unidos está yendo a una guerra que no le interesa y a una guerra que está en contra de sus intereses inmediatos. Muchos a estas horas están diciendo precisamente que Donald Trump sería una marioneta en manos de los israelíes que le estarían forzando a atacar con todo el poderío de los Estados Unidos a la República Islámica de Irán para completar el trabajo que no fueron capaces de hacer en solitario, entre comillas, los israelíes en junio de 2025, en la Guerra de los 12 días. Y el motivo por el cual tendrían a Trump en el bolsillo no sería tanto que fuese un cristiano sionista o algo así, sino el hecho de que tendrían información comprometedora en torno al caso Epstein contra el señor Donald Trump, y que en caso de no hacer su ataque contra la República Islámica, pues esta información saldría a la luz. De hecho, las últimas filtraciones que se han dado han sido bastante raras, ¿no?, en ese sentido. Sin embargo, el caso es que el señor Donald Trump tal vez aspiraba a cumplir con sus captores, entre comillas, ¿no?, con los sionistas, pues haciendo un ataque simbólico contra Irán, igual que el que tuvo lugar para dar final a la Guerra de los 12 días, y estar así pues hasta que acabase su presidencia, ¿no?, por así decirlo, ¿no?, haciendo algún ataque cada 6 meses, ¿no?, como hacían los demócratas y republicanos contra Saddam Hussein, pues andar lanzando bombazos contra Irán cada 3 o 6 meses, haciendo este show, ¿no?, para decir a los sionistas que está trabajando en ello, pero sin hacer nada realmente, sin comprometerse. Pero la realidad de lo que pueda suceder está determinada más bien por el bando islámico, en este caso por el bando iraní, porque los iraníes, al parecer, y esto ha trascendido, se habían negado a esta idea de hacer ataques concertados, ¿no?, simbólicos, como fue el caso del final de la Guerra de los 12 días. Insistimos en que, por un lado, Estados Unidos lanzó unas bombas que no hicieron mella realmente en unas instalaciones subterráneas iraníes de tipo nuclear, y después los iraníes lanzaron un ataque contra la base en Qatar de los Estados Unidos, ¿no?
Pues bien, al parecer ha trascendido que los iraníes se habrían negado a repetir esta jugada y en consecuencia han obligado a Estados Unidos a hacer un ataque real, un ataque más importante. Lo que pasa es que esto no va a llevar al sometimiento de los iraníes. Una guerra contra una república islámica intacta es una guerra que Estados Unidos no puede ganar, igual que tampoco la pudo ganar Saddam Hussein. Porque la realidad filosófica, la realidad material también, porque esta filosofía se hace carne también en Irán en la forma de los ayatolas y en la forma de los combatientes de la República Islámica de Irán. Estamos hablando de gente que no tiene miedo a morir, no tiene miedo a la muerte. Jamenei ha muerto, seguramente de forma deliberada, como un mártir. Se cansaba de repetir precisamente que su cuerpo ya no valía nada y que el martirio para él significaba algo. De hecho, en medio de toda la matanza que se desató en los días de la guerra de los 12 días, el señor Jamenei salió a dar una especie de misa u oficio en público por los mártires. Era una persona que claramente no tenía miedo a morir. Y Estados Unidos seguramente ha podido matarle en otras ocasiones y sin embargo ha decidido hacerlo en esta. La tesis oficial de todos los propagandistas era que la muerte del ayatolá generaría un efecto en cadena que haría que se deshiciese la República Islámica y que tomasen la calle los Zerians y los Eyes y toda esta gente, ¿no?, que está al servicio del imperio junto con los Troskowskos y todos estos amigos de decir, mientras Estados Unidos está matando gente, que está mal que se defiendan quienes están matando a estos yanquis, ¿verdad? Porque son igual de malos todos. Independientemente de esto, que merecerá un análisis más pormenorizado, desde luego, y un piolet para ello, la realidad es que los Estados Unidos juega con el miedo, está claro, ¿no? Y esa personificación, que es lo que estaba intentando decir, de Estados Unidos como poder imperial, no deja de ser la representación en el plano geopolítico, en el plano de la fuerza bruta, de la misma clase de violencia y miedo bajo el que nos someten a todos en el mundo. Aquí en España también. Que es la idea de que no merece la pena luchar, no merece la pena quejarse frente al empleador que te maltrata, frente a las personas que te acosan en el trabajo, frente a todas esas problemáticas economicistas, que diría Lenin, pues en todos esos ámbitos la mayor parte de la gente sufre y es robada, es acosada y es dañada sin respuesta, sin defensa, por el temor a ser fulminado, el temor al despido, el temor a la muerte, el temor al hambre, el temor al frío de no tener un techo sobre la cabeza. Toda esa opresión capitalista está sublimada en la acción militar de Estados Unidos contra Irán. Contra Irán y contra todos los países, como por ejemplo también Venezuela, bien recientemente. Y al otro lado, si hay un actor racional, un actor utilitarista, un actor occidentalizado, pues evidentemente la única respuesta frente a los intereses militares de Estados Unidos y el hecho de que te ataquen es la rendición inmediata. ¿Para qué luchar? De hecho, este mismo razonamiento era el esperado por parte de las élites de Estados Unidos respecto a los vietnamitas, al Vietcong, en los años 60. Hay toneladas de datos hechos públicos gracias a personas bien valientes que los desclasificaron en su momento mediante su filtrado. Pues resulta que los Pentagon Papers, que son estas filtraciones que se realizaron, ahí tenemos toneladas de información acerca de cómo los estadounidenses no entendían, no comprendían cómo es que los vietnamitas, pese al grado de bajas que estaban sufriendo por los bombardeos indiscriminados industriales, se lanzaron 4 veces más bombas en la guerra de Vietnam que en toda la Segunda Guerra Mundial por parte de Estados Unidos, pues 4 o 8 veces más bombas, pues resulta que en ese contexto no comprendían cómo los vietnamitas seguían combatiendo. No lo comprendían. Y no lo comprendieron y siguen sin comprenderlo, de hecho. Y esto mismo amenaza con ser una realidad respecto a Irán, porque Irán tiene un arsenal de misiles de medio, corto y largo alcance tan grande que puede estar lanzándole zurriagazos a los estadounidenses durante meses si es que deciden seguir luchando. Y Estados Unidos no tiene ese mismo arsenal para combatir, porque Estados Unidos hace tiempo que dejó de ser una potencia industrial y ahora es solo una potencia explotadora y rentista. El propio Pentágono ha estado
haciendo filtraciones durante los días previos a este ataque, dejando claro que Estados Unidos no tiene la capacidad de un enfrentamiento sostenido en el tiempo. Estados Unidos solo tiene tiempo para las noticias de la noche, por así decirlo. Lanzar un par de misiles, lanzar unos cientos de misiles y pasar al siguiente país a destruir. No se pueden permitir estar durante meses luchando, ni siquiera durante semanas. Los iraníes sí. Los iraníes, de hecho, podrían seguir luchando incluso sin misiles. Y esa es la gran diferencia que representa la República Islámica de Irán respecto a, por ejemplo, Venezuela, ¿no? Aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis, y ya sé que muchos pues mostráis desagrado de que siga hablando de Venezuela a estas horas, y bostezáis y os quejáis. La mayor parte de los que hagan esto seguramente es porque no están dispuestos a aceptar el dolor que representa la traición que ha habido en Venezuela, y prefieren seguir ensimismados pensando que se puede confiar en gente traicionera, cuando lo principal y más importante es eliminar a los traidores entre nuestras filas. Pues bueno, el caso es que en Venezuela Estados Unidos planteó el mismo órdago que le ha planteado a los iraníes, que es: o aceptas el sometimiento total o serás destruido, te mataremos. De hecho, los propios chavistas fake, como Delcy Rodríguez y sus amigos, filtraron también a la prensa y dijeron que estaban actuando contra su voluntad porque estaba la amenaza de muerte sobre sus cabezas. Pues ya vemos cómo en Irán la respuesta ha sido muy diferente, muy diferente. También merece la pena mencionar que el canciller de Venezuela, Iván Gil, lanzó ayer un comunicado de prensa que luego fue borrado de las redes sociales de los chavistas ante el escándalo que produjo, donde condenaba a Estados Unidos sin mencionarlo y también a Irán por defenderse, haciendo un comunicado no muy diferente, sino idéntico al que hizo nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en España, y muy similar también en espíritu a los emitidos por parte de las autoridades europeas de esta dictadura bajo la que vivimos, esta dictadura neoliberal que se llama Unión Europea, donde condenaban la autodefensa de Irán. Estos mismos, ¿no?, que aleccionan a Rusia por haber atacado de forma no provocada a Ucrania, están diciéndonos que Irán comete un delito por defenderse, cuando la autodefensa es un derecho consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, y nadie puede disputar que tanto en esta ocasión como en junio del año pasado, Irán ha sido atacado de forma unilateral por parte de Estados Unidos e Israel. Pues bien, Iván Gil hizo ese comunicado, causó escándalo en determinadas cuentas y chavistas, ¿no?, que todavía subsisten en el subsuelo de la actual República de Vichy o de Delcy, allí en Venezuela, y fue borrado ese comunicado de las redes sociales, pero muchos lo habíamos guardado y lo habíamos grabado con antelación. Y ahí queda para la eterna vergüenza de todos estos que se hacen llamar chavistas a estas horas. La verdad es que el comandante Hugo Chávez les escupiría a la cara el mostrar esta equidistancia respecto a la agresión salvaje a la República Islámica de Irán, donde además se han sucedido hechos ya por todos conocidos de ataques colaterales, víctimas colaterales de hasta 100 personas, 100 niñas, ¿no?, en una escuela de Irán que fue golpeada por los misiles de Estados Unidos. Y es que la traición tiene consecuencias. Hay gente que sufre por ella. Y se podría argumentar que el ataque de los Estados Unidos contra Irán y el cierre que se ha producido del Estrecho de Hormuz, pues lo que provocará es una situación económica a la que Estados Unidos podrá hacer frente gracias precisamente, entre otras cosas, a los recursos petroleros de Venezuela. Así que la traición del chavismo fake, de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y similares, no es una cosa para salvar, dicen, hay que salvar, hoy queríais que muriesen venezolanos. No, resulta que vosotros habéis hecho posible que mueran iraníes. Y es que las traiciones, para salvar el pellejo, a menudo acaban en la muerte de otros. Porque, al final, el rendirse, eso es lo que implica, ¿no? Que otros luchen, que otros se jodan. Yo me voy a llevármelo calentito, ¿no? Estados Unidos. Es algo terrible, realmente, ¿no?, ver la degradación a la que es capaz de llegar las personas por el miedo. Y esto, insisto, lo vemos en el día a día en todo tipo de ámbitos, ¿no? Cómo la gente traiciona a sus compañeros de trabajo, la gente traiciona a sus amigos,
traiciona a quien sea con tal de superar su miedo, ¿no? El miedo a la amenaza de la muerte, del hambre, del frío, del desempleo. El pisar al de al lado como solución inmediata a los problemas. Una realidad a la que estamos cada vez más expuestos, por cierto, porque vivimos en sociedades donde la familia extensa y los lazos de amistad cada vez son menores, porque vivimos cada vez más aislados por una maquinaria de explotación que nos quiere totalmente solos, para que no podamos pedir ayuda a nadie, porque el ser humano, cuando se organiza, es enormemente poderoso. Porque el argumento que se está exponiendo de una forma geopolítica, por así decirlo, de Estados Unidos y las amenazas de Trump en sus redes sociales a todos los enemigos de Estados Unidos son siempre iguales. Si no hacéis lo que decimos, te mataremos. No pretendemos tener ni siquiera la razón ni estar apelando a ninguna justicia. Te mataremos. Tienes que obedecer o morirás. Y este tipo de razonamientos tan básicos, tan brutales, realmente son los que podrían hacer pensar a alguien como Trump que puede, con la amenaza de la muerte, ser gobernador del mundo, porque tiene el poder de apretar un botón y matar a alguien. Pero esto ha sido verdad siempre. Podemos argumentar que la tecnología ha hecho más fácil el gobernar como un tirano o intentar hacerlo. Pero, independientemente de esto, el poder insuperable de un individuo armado o respaldado por un ejército que puede aniquilarte o atacarte, siempre ha existido en el mundo. Y siempre ha habido gente que incluso ante la certeza de ir a morir, la certeza de que una revolución o una rebelión era peligrosísima para la propia vida, aún así ha continuado adelante con ella. Y no lo ha hecho en soledad. No estamos solos. Y eso es el principal engaño bajo el que quieren que vivamos los Jeffrey Epsteins de la vida, que es la idea de que, estando solos, tenemos que someternos a su perversión, a su maldad, a su violación. Pero estando juntos, consiguiendo tejer alianzas y redes de resistencia, es precisamente cuando se evapora el poder de la amenaza de muerte a un individuo en concreto. Puedes matar a una persona que está en solitario, pero no puedes matar a millones de personas que estén conjuradas contra ti. Y posiblemente estemos llegando, como decíamos, a ese escenario para Estados Unidos en la República Islámica de Irán. El asesinato de Jamenei no está provocando que los partidarios de la República Islámica huyan despavoridos o cedan a las amenazas, sino que se vean más enardecidos. Hemos visto concentraciones gigantescas en Irán en desafío a las amenazas de los sionistas y de Estados Unidos, reivindicando como mártir la figura de Jamenei. También estamos viendo a todo lo largo del mundo islámico, donde el chiismo tiene importancia, asaltos a las sedes, consulados y embajadas de Estados Unidos. Posiblemente Estados Unidos ha desatado una yihad, y no va a ser la yihad de Epstein, sino va a ser la yihad de los chiitas contra los Estados Unidos, contra el gran Satán. Y lejos de rendirse o llegar a acuerdos pragmáticos, estas fuerzas van a luchar hasta la muerte. Esto, evidentemente, forzaría a que si el objetivo de Estados Unidos es controlar Irán y sus recursos naturales, o alejar al Irán de las alianzas geopolíticas que a día de hoy tiene, tendría que invadir físicamente el país. E Irán es una nación montañosa, como es bien sabido, y está llena de gente que estaría dispuesta a morir antes que rendirse. Así que harían falta muchos soldados que Estados Unidos no tiene a día de hoy en el territorio, en el entorno. Tiene unas decenas de miles de hombres, pero desde luego no tiene ni de lejos la fuerza militar que sería necesaria para asaltar por entero el país iraní. Siendo esto así, la realidad es que Estados Unidos se enfrenta a una duda estratégica bastante importante, y es la de si seguir bombardeando allí hasta quedarse sin municiones y quedar en evidencia, o hasta que los iraníes le hagan saltar por los aires un portaaviones, lo cual desencadenaría escenarios bastante imprevisibles, teniendo en cuenta lo que cuestan esos patos mareados, ¿no?, que son los portaaviones nucleares de Estados Unidos, y el daño reputacional que representaría esto para el poder imperialista estadounidense. Así que no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuál es el escenario que está delante de nosotros, pero lo cierto es que
todos estos que se dedicaban a decirnos que matar a Jamenei implicaría ya la victoria automática, los Fonseca de la vida, ¿no? Estos tan pervertidos, ¿no? Como el propio Jeffrey Epstein, ¿no? Personajes, ¿no? Que se dedican a hacer propaganda infatigable contra Irán y contra todos los enemigos del imperio. De hecho, recordad que Fonseca, como ya dijimos en otro programa, tiene su canal traducido al farsi. El canal de Fonseca está traducido al idioma iraní por parte de un personajillo que se dedica a coger como guiones los programas de ese impresentable y miserable moral que es el señor Fonseca. Pues resulta que todos ellos se dedicaban a decir que la victoria era automática con que se matase a Jamenei, no comprendiendo lo que representa, insisto, la realidad histórica de la República Islámica de Irán y que ha estado en situaciones mucho más débiles que la actual. Porque, insistimos, los iraníes tienen municiones para estar lanzando bombas, lanzando misiles contra Estados Unidos y contra los israelíes, y particularmente en el caso de Israel, hasta hacer imposible que siga subsistiendo ese malévolo ente, ¿no? Porque realmente la mayor parte de la población en Israel, como bien sabéis, es una población a tiempo parcial. Y en cuanto hay algún lío, coge el avión y se larga. De hecho, en la última ocasión, en la Guerra de los 12 días, Israel tuvo que impedir legalmente que saliese nadie del país porque se iban a quedar sin gente. Iban a irse todos, igual que se va cada vez que empieza el lío el cobarde Netanyahu, que siempre coge el avión y se va a Chipre, o se va a Grecia, o se va a Alemania. No sabemos, insistimos, el escenario que vendrá. La resistencia de Irán yo creo que es un hecho, que va a subsistir, y deja en mal lugar, ¿no?, a todos los que a nuestro alrededor pues una y otra vez piden rendirse, ¿no?, como única opción frente al imperio, frente al capitalismo, frente a los explotadores. Independientemente de lo que podamos pensar, insisto, sobre la República Islámica de Irán y sus postulados morales, su forma de entender la vida, la realidad es que Irán representa una lucha, o representa a la vanguardia a día de hoy de la lucha por la soberanía de los pueblos, y le está diciendo no al imperio estadounidense. Y esto no se puede ridiculizar, ningunear o descartar, ¿no?, con esta propaganda cultural miserable. Y digo miserable porque siempre aparece y se redobla cuando Estados Unidos ataca a algún enemigo suyo. Y es esta propaganda cultural, ¿no?, de que al parecer estaría bien bombardear a los iraníes o cualquier otro porque tratan mal a las mujeres o porque tienen un gusto culinario diferente del nuestro, ¿no?, o cosas por el estilo. Esto abre una historia que ya yo mismo decía a quienes estaban ayer jaleando el ataque contra Irán de parte de Estados Unidos, que es que si vemos claramente a nuestros queridos progres, ¿no?, a toda esta gente que se dedica a apoyar a Estados Unidos siempre que bombardea países, ya sea Irán, Siria, Irak, cualquier otro, o sea, les da igual. Realmente toda esta gente parece que lo único que justificaría es gente que, recordadlo, es gente que promueve agendas políticas y culturales en las cuales los gatitos, los perretes, todos tienen más derechos incluso que los seres humanos, y se dedican a hablar del derecho a no ser bombardeado por críticas, ¿no? Si estás gordo, que nadie te critique o que nadie se meta contigo, ¿no? Estas cosas, o sea, se dedican a promover una agenda penalista muy extensa, ¿no?, de prohibir que la gente pueda decir palabras que ofendan o molesten, ¿no? Es decir, que realmente son gente muy sensible, al parecer, pero estos mismos, muchos de ellos, al parecer están totalmente de acuerdo con que se extermine a hombres, mujeres y niños en el tercer mundo, por lo general, si quienes gobiernan en esos países tienen opiniones demasiado contrarias a bajarse la bragueta en toda ocasión. Entonces, desde ese punto de vista vemos lo que es la filosofía de los Jeffrey Epstein, ¿verdad?, que es la idea de que solo se acepta la muerte y además se acepta políticas genocidas y de exterminio en defensa de los derechos sensibles o concupiscibles, ¿no?, que diría Aristóteles. Que es la historia esta de que si te metes con la libre elección, con el individualismo, con los valores del consumismo, del hedonismo, si te metes con eso, sí, ahí te exterminamos, porque yo quiero pasármelo bien, colega. Pero en cambio, si alguien dice que quiere luchar por la soberanía de los pueblos, por la democracia verdadera, por la libertad, por la justicia, pues se le ve como un tipo medio loco, ¿verdad? Que, uy, es que este tío es un extremista. Este tío es un nazi, ¿no? Es un totalitario.
cuando no hay nada más totalitario que esta idea de aniquilar a todos los pueblos que se nieguen a ser tan perversos como ellos, ¿verdad? Esto sí que es totalitario de verdad. Y no defendemos aquí, insisto, una moral cristiana o una moral islámica, no, pero sin embargo sí defendemos y defenderemos hasta la muerte también el derecho de los pueblos a gobernarse a sí mismos, porque aceptar lo contrario es aceptar el imperio estadounidense. Y eso es lo que hacen los Milhouse, los trotskowskos, la feminazis del Irán y a toda esta gente que se dedica a pedir que Estados Unidos bombardee todo para poder poner McDonald's. Porque vemos que la máxima aspiración política de la mayor parte de estos trotskowskos es que haya un McDonald's en cada pueblo. La libertad de elegir, ¿verdad? La libertad de entregarse, la libertad de rendirse. Pues nosotros aquí no nos rendimos, no nos rendiremos nunca y seguiremos denunciando a quienes a nuestro alrededor lo hagan. Entre ellos, todos los infiltrados que hay dentro del antiimperialismo que se dedican pues ahora a sacar pecho por Irán, a sacar pecho por Cuba, a sacar pecho por cada cosa que puedan para intentar colarnos la propaganda sotoboche del imperialismo a través de las terminales mediáticas como la de Pablo Iglesias, que ya sabéis que ahora va a radiar a través de Movistar TV, un canal antiimperialista todo, sí, una plataforma antiimperialista de puta madre. Pues resulta que toda esta gente pues ahora está diciendo no sé qué dirán. Tened cuidado porque si atendéis a esa gente, pronto amaréis a vuestros opresores, ¿no? Hay que tener mucho cuidadito. Como digo, la resistencia de la República Islámica de Irán es la resistencia de la humanidad frente al imperialismo y debemos apoyarla sin ningún tipo de peros, sin ningún tipo de excusas, porque realmente cualquier excusa sirve para que Estados Unidos siga tomando el control militar del mundo, algo que necesariamente va a intentar, teniendo en cuenta que está perdiendo el control económico. Y bueno, aquí no podemos hacer otra cosa que apoyar a Irán. En el día de ayer decía que yo mismo me sorprendía con el ataque a Irán, porque realmente Estados Unidos parece haber caído en una trampa de la que es difícil que pueda escapar si el factor iraní sigue en su lugar. Es decir, pareciera que Estados Unidos ha creído su propia propaganda respecto a Irán y respecto a su propio poder. De hecho, después de la guerra de los 12 días, es increíble que Estados Unidos esté dispuesto a una guerra de desgaste con los iraníes, porque es que esa guerra, la guerra de los 12 días, en junio de 2025, tuvo lugar esos 12 días precisamente porque ya no podían estar 13. Es decir, y no porque fuesen supersticiosos, sino porque realmente no tenían misiles interceptores. Y es de recordar que un think tank de estos malvados, sionista, estadounidense, hizo un análisis post-mortem, que le llaman, hizo un análisis post-mortem de la guerra de los 12 días y dictaminó que se habían consumido un porcentaje elevadísimo de los misiles interceptores que se tenían en stock en Estados Unidos e Israel y que se tardarían años en reponer esos stocks. Uno podría decir ahora que era guerra cognitiva, que eso no sé qué y que no sé cuánto, pero la realidad es que estamos viendo cómo los misiles, los drones de Irán, en esta ocasión están atravesando las defensas sin prácticamente problemas. Y esto es porque están haciendo economía de misiles nuestros amigos de Israel, nuestros amigos de Estados Unidos. No tienen interceptores para una larga guerra de desgaste, de intercambio de golpes, así que por lo tanto, realmente Estados Unidos parece que se ha metido en esto pensando que duraría horas. Y teniendo en cuenta que esto no está durando horas, sino que va a durar días, o semanas, meses, no se sabe cuánto, pues realmente Estados Unidos se ha metido en un lío de muy señor mío. Estados Unidos no puede pretender con alguien como Irán hacer lo mismo que con los yemeníes, de declarar victoria retirándose. Bien, es cierto que Donald Trump es capaz de eso y más, pero es demasiado grande el lío en que se han metido y las fuerzas religiosas, las fuerzas metafísicas que han desatado, por así decirlo, haciendo un mártir del líder religioso de todo el Islam chií, es el equivalente a eliminar al Padre Santo de los chiitas, por así decirlo, lo que han hecho, pues esto tiene ramificaciones muy profundas, muy profundas. Realmente los chiitas realmente van a estar luchando más redoblada y fuertemente contra el ente sionista, ¿no? A partir de ahora. Y podría ser justificado para ellos el sacrificarse a sí mismos si es necesario lanzando cientos y cientos de misiles contra los israelíes.
Ya el propio Trump ha hecho una amenaza diciendo que si hay represalias frente a su ataque no provocado y su asesinato del líder santo de los chiitas, pues dice que va a hacer un ataque como nunca antes se ha visto, ¿no? Insinuando seguramente el uso de armas nucleares o algo parecido. Nada está fuera del menú, teniendo en cuenta que Estados Unidos es el único país que ha lanzado armas nucleares contra población civil, un hecho que demasiadas veces no se repite lo suficiente. Ahí está Hiroshima y Nagasaki, dos ataques innecesarios. Pues la URSS ya había derrotado a Japón y Japón estaba dispuesta a rendirse. Pero bueno, el caso es que no se sabe cuál es el plan estadounidense y posiblemente ya se haya superado, es decir, que ya sea absurdo. De hecho, había rumores ayer sábado de que los Estados Unidos estaban bastante contrariados con lo que estaba pasando. No esperaban una respuesta de parte de los iraníes, seguramente porque esperaban que matando a primera hora de la mañana a Jamenei todo se entrase en colapso, ¿no? La cadena de mando iraní o algo así. Y es porque se han creído pues una propaganda del estilo Miami sobre las cositas, ¿no? Una estrategia miamera, ¿no? De esta de yihad, de pegamos un tiro y se acaba todo, ¿no? Ahí están, por cierto, unos colegas de Miami que intentaron entrar armados en territorio cubano y fueron eliminados, ¿verdad? No debían de tener un descombulator, ¿no? Un arma sónica de esas que hace que te rindas sin luchar, ¿no? Que dicen los venezolanos. Así que, bueno, solo cabe esperar, ¿no? Una larga guerra de desgaste y, de nuevo, volvemos aquí a reiterar nuestro repudio, nuestro rechazo, nuestro odio, incluso, a todos aquellos que a estas horas están diciendo que Irán no tiene derecho a defenderse o que comete un delito por hacerlo. El único delito es vuestra cobardía, miserables. Lamebotas del imperio. Algún hijo de puta de estos andaba diciendo que Irán había decidido que hubiese guerra, ¿no? Por no rendirse, cuando lo que ha decidido es resistir. Y por eso le odian tanto a Irán, y por eso odian tanto en el mundo capitalista en el que vivimos a todos aquellos que levantamos la voz y decimos hasta aquí. Todos aquellos que no aceptamos que nos humillen en el trabajo, en nuestros entornos directos, personales. Hay una multitud de gente que está sometida y esclavizada que nos odia a muerte por resistir. Nos odia a muerte. Y por eso odian a muerte a Irán tantos y tantos personajes que a nuestro alrededor, insistimos, consideran que los derechos humanos terminan pues en el pubis, ¿no? Que allí empiezan y terminan. Cuando incluso están defendiendo un imperio que tampoco respeta precisamente lo que se dice, esos derechos, viendo cómo hacen en sus islas privadas pues violación de menores y otras cosas, que sin embargo, pues al parecer dan igual, ¿no? Porque hay que ser ellos y hay que ser diversos, ¿no? Es algo horripilante, estamos en manos de un imperio malvado que ya existía antes, esto no es de ahora, también hay que rechazar esos análisis que dicen que es cosa de Trump. Estados Unidos es un imperio del mal desde hace mucho tiempo porque representa el mal supremo que pueda existir entre nosotros, que es el del capitalismo, que es la idea de que el hombre puede ser un producto que se compra y se vende. Y como piensan así, como piensan que el hombre es un producto que se compra y se vende, que carece de principios, de dignidad, de honor, de orgullo, se enfrentarán una y otra vez a la resistencia del ser humano. Y el ser humano superará el capitalismo en un día determinado, en un momento determinado del futuro. Pero la resistencia primera es la de la soberanía de los pueblos, que es la de decir, vosotros los propietarios del mundo, vosotros que habéis hecho una escritura que dice que sois dueños del mundo, no tenéis derecho sobre mi tierra, no tenéis derecho sobre mi libertad, no tenéis derecho sobre mi justicia, porque nosotros, el pueblo, ejerceremos la justicia que estimemos conveniente sobre estas tierras, que son las tierras de nuestros antepasados. Esa es la resistencia que plantea Irán, es la resistencia que deberían de plantear todos los pueblos orgullosos y que aspiren a la libertad en el mundo, y por eso el ejemplo de Irán ha de ser seguido por otros, igual que el ejemplo de Rusia, igual que el ejemplo de China. Y hay que rechazar los contraejemplos que plantean quienes se rinden, quienes se someten, quienes sucumben sin luchar, porque sucumbir sin luchar es lo que da poder a nuestros explotadores, porque pueden ejercer ese poder sin que nosotros les hagamos pagar el alto coste de intentar suprimir nuestra libertad. No hay ningún arma en el arsenal de Estados Unidos que pueda evitar que apretemos el gatillo. No hay ningún arma en el arsenal de Estados Unidos que pueda impedir que resistamos hasta la muerte. No hay ningún arma que pueda proteger al imperialista de las bombas, los explosivos y la inteligencia que podamos emplear contra ellos. Resistir, luchar
combatir. Esa es la realidad que tenemos por delante en nuestro día a día, nuestro compromiso en el día a día, en nuestro entorno directo ha de ser ese, pero sobre todo no podemos caer en los engaños de apoyar a quienes se han propuesto dominar el mundo por completo. Tenemos que luchar contra ellos, tenemos que apoyar a quienes resistan, tenemos que apoyar la resistencia. Y esto y no otra cosa es lo que quería transmitir en el programa especial de hoy, desgraciadamente guiado por la actualidad. Ya sabéis que nosotros intentamos no guiarnos por la actualidad, intentamos ir a análisis más profundos de las cosas, pero realmente en este caso la actualidad es un análisis profundo en sí misma, porque estamos ante el hecho fundamental de la vida, que es que sin resistencia no hay libertad. Y esto Irán está levantando la bandera negra de la lucha contra el imperio. Así que todo el apoyo a Irán, todo el apoyo a las fuerzas que combaten estas horas contra el imperio y buena caza, buenos ataques porque hay que destruir muchos objetivos y uno de ellos sería los portaaviones. Si caen los portaaviones, cae Estados Unidos. Espero que os haya gustado este pequeño programa. Intentaremos adaptarnos en lo posible, ¿no? a esta realidad que se está desarrollando. Tendremos que hacer algún programa especial si surge alguna novedad. En cualquier caso, como siempre, ya sabéis que a diferencia de la base, Diario Red y todas estas cosas, a nosotros no nos apoya nadie, ni Rusia, ni la República Islámica de Irán, ni los venezolanos, ni nadie, mucho menos esos. Así que ya sabéis que si queréis que Reflexiones Iracundas pueda continuar y queréis transmitir vuestro apoyo a nuestra resistencia, a nuestra forma de canalizar esta furia y esta ira, ¿no?, que debemos tener todos contenida dentro de nosotros, pues ya sabéis que tenéis medio para hacerlo a través de los enlaces que dejaré, como siempre, en la descripción de este vídeo, que son los enlaces a nuestro Buy Me a Coffee, donde podéis invitarnos a un café 2 o 25, como hizo recientemente un amigo y camarada latinoamericano, a quien volvemos a agradecer desde aquí su fuerte apoyo. Por otro lado, también a través de esos enlaces que tendréis en la descripción tenéis medio de transmitir vuestro apoyo uniéndoos a nuestro Telegram. Deberíamos de ser más allí para evitar que nos censuren y nos borren en todas las redes, que pronto esto sucederá. Seguramente este vídeo no podrá ser subido a YouTube o será bloqueado o algo parecido, pero sin embargo lo intentaremos resistir, como decimos. Y en Telegram será el último sitio, el que no se echarán, un Telegram que ya sabéis que los troscohuescos andan pidiendo que censuren, que limiten o que prohíban, ¿no?, porque extiende ideas que al parecer les molestan, como la nuestra, por ejemplo. Y bueno, a través de Telegram, si estáis más allá del telón de acero de las sanciones, también podéis comprarnos estrellitas y es una forma también adicional de apoyarnos económicamente. También recordaros que podéis hacernos llegar vuestras preguntas e inquietudes a nuestra edición de correo iracundoisidoro@gmail.com. Es Gmail, así que pueden leer las preguntas los del Imperio, pero también las vamos a leer en directo, así que no hay problema. En cualquier caso, como siempre, la semana que viene, más. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que Israel tiene que hacer? Yo creo que todavía estar 2, 3, 4 días más bombardeando objetivos estratégicos políticos, matar al ayatolá, matar a los sucesores del ayatolá y matar a toda la línea dura del régimen. ¿Vas? Si te cargas a toda esa vieja guardia, estás dando vía libre a los reformistas, con lo cual yo me cargaría a la vieja guardia, a la vez que intentaría apoyar por detrás a algunas otras fuerzas que pueda haber de oposición a los ayatolas. Principalmente una que es bastante tóxica, pero que en este caso puede ser bastante útil, que es el hijo del Shah de Persia. O sea, el hijo de ese tirano que era un hijo de puta. El regreso. Claro. El regreso del Jedi. Ese ayer ya se postuló como candidato a rey de Irán. Ajá. Entonces, y es totalmente pro-israelí. Entonces, a lo mejor si le apoyan bien, podría llegar a ser el que dirija la transición del país. Es más, podríamos decir que ahora mismo el ayatollah Jamenei es esta chica. Bueno, en realidad esta foto sería justo la de antes del ataque. Si quisiera seguir con la metáfora, pues bueno, creo que no os podría enseñar la imagen porque me retiraban el vídeo. Pero ya me entendéis. La pregunta ahora es: ¿puede Irán defenderse de estos ataques? ¿Es posible que cierren el estrecho de Hormuz como prometieron que harían si les atacaban? ¿Cómo de bestial es la guerra
que acaba de empezar hoy mismo. Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes...